Este es el templo de Diana, templo romano, y está en unas condiciones y en un estado casi perfecto. Es una pasada, es un sitio espectacular. Estoy en la ciudad de Mérida, pertenece a Badajoz. Mérida está muy cerquita de Badajoz, la comunidad de Extremadura, al suroeste de Andalucía, o sea, al sureste de España, perdón. Y este es el templo de la diosa Diana. Estamos en el Teatro de Mérida. Aquí se llevan a cabo el Festival de Teatro todos los años. Y esta es la zona donde colocan el escenario. Y ahí arriba, la columna, o sea, la estatua que se ve aquí arriba, esa es la diosa Ceres. Y presidía el pórtico, la entrada principal al teatro. Un teatro romano. Y se conserva, pues se conserva muy bien, la verdad, para hacer tantos años de que esto se construyó y se ha mantenido. Y bueno, desde el 1960 está abierto al público. Esto es impresionante. Estas son las estatuas romanas. Y ahí está la diosa Ceres. Ahí la tenemos. A ver si puedo pillarla un poco más cerquita. Ay, pero no veo. Es que me está dando el sol de frente y no veo. Estos son unos muros impresionantes. Unas columnas altísimas. Con unos capiteles. Madre mía. Esto es historia. Qué bonito, qué impresionante. Es súper impresionante. Es que yo por más que quiera, no puedo captar lo que realmente esto es. Es que por más que quiero y por más que me gustaría captar todo lo que esto implica, no tengo forma. Uf. Es que estas columnas, es que da vértigo mirar hacia arriba. Y pensando que en esta época, la época romana, no existían las máquinas que existen hoy. Y cómo esta gente se las ingeniaba para hacer estas construcciones, es que es demasiado. Es que mira los capiteles arriba, es que está hasta tallado en la piedra, dibujos o escrituras o quién sabe qué. Madre mía de mi vida, pero ¿cómo esta gente podía hacer estas cosas? Gente que estudió María del Carmen. Impresionante.